Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. You may be seated today. Damos gracias al Señor por la bendición que Dios nos permite de estar aquí en su casa el último domingo del año. We're so grateful because God has given us the blessing to be in His house the last Sunday of the year. Y quiero, ¿verdad?, agradecerles a ustedes, And I want to thank each one of you, a nuestro hermano Sergio Ponce. to our brother Sergio Ponce. Si ustedes pueden ver, hoy hay una nueva bendición en la casa. If you can see today, we have a new blessing in the house. Después de 10 largos años de espera, After 10 long years waiting, se hizo posible. we were able to do it. Creemos, hermanos, que la fe viene por el oír. We believe that faith comes through hearing, Pero está comprobado que cuando uno oye but it's also proven that when you y uno hear ve al mismo tiempo, and you see at the same time, uno aprende mucho más. you can learn a lot more. Así que agradezco a todos por su generosidad, So I give you thanks for your generosity, a todos los ministerios que donaron de su presupuesto to all the ministries that also donated from their budget para hacer esto una realidad. to make this a reality. Sabemos que esto es solamente una herramienta más We know that this is just another tool para que el mensaje llegue con claridad a aquellos que lo so necesitan. that the message comes across with clarity for those who need to hear it. Y yo quiero hoy terminar el año And I want to end the year hablándole bajo el tema enfócate en lo más importante. speaking under the topic, focus on what's most important. Cuando llega el fin de año y el nuevo año, When the end of the year comes and the new year begins, por lo general para la mayoría de nosotros, and the majority of us, pasamos tiempo reflexionando en qué hemos hecho, qué no hemos hecho, we spend time reflecting on what we've done and what ¿Qué- we haven't done, y qué cosas necesitamos hacer diferente el próximo año. and what things we need to do differently the next year. Una de las cosas que ocurre es que cerca del 85% One of the things that occurs is that close to 85% de las personas que hacen nuevas propuestas o metas para el año entrante, that make new goals for the new year, dentro de los primeros 30 días ya han roto esa promesa. within the first 30 days, they already break that promise. Y yo quisiera simplificar lo que nosotros debemos hacer. And I would like to simplify what we must do. Yo quisiera poder compartir con ustedes 4 principios I want to share with you all 4 principles que nos van a ayudar a enfocarnos de manera correcta. that will help us correctly focus ourselves. Enfocarnos en lo que es más importante. Focus on what is most Y important. sabe, Dios tiene una manera muy peculiar And you know, God has a very peculiar way de ayudarnos a recordar las cosas que no debemos olvidar. of helping us remember the things we shouldn't forget. Y ahorita les voy a compartir una de ellas. And later I'm going to share with you a few of those. Yo recuerdo que cuando yo tenía 16 años, I remember when I was about 16 years old, fui elegido en mi escuela en Puerto Rico I was selected in my school in Puerto Rico para representar la escuela aquí en los Estados Unidos de América to represent my school here in the U.S. a través de un programa que se llama Presidential Classroom. through a program called Presidential Classroom. Durante toda esa semana visité los museos más importantes en Washington, D.C. Throughout that entire week, I visited the most important museums in Washington, D.C. Tuve el privilegio de conocer a muchos senadores y representantes. I had the privilege of knowing many senators and representatives. Y una cosa que se quedó conmigo fue cuando visité el Memorial de Lincoln. And one of the things that stuck with me is when I visited the Lincoln Memorial. El Memorial de Lincoln In the Lincoln Memorial, es un monumento que mide cerca de 204 pies de largo. it's a monument that is about 204 feet Y long. dentro de ese monumento existe una estatua que tiene 19 pies de alto. And within that monument, there's a 19-foot tall statue. Y me llama la atención que en ese monumento, arriba de la estatua, dice estas palabras. And it draws my attention that on top of that statue are these words. En este templo, In this temple, como en el corazón de la gente para quien Él salvó la unión, as in the hearts of the people for whom he saved the Union, la memoria de Abraham Lincoln the memory of Abraham Lincoln está consagrada para siempre. is enshrined forever. La meta aquí del Congreso de los Estados Unidos The goal of the U.S. Congress
Invirtieron más de $3 millones en construir este monumento. is that they invested close to $3 million to build this Pero su monument. meta específica era esta: But their specific and primary goal was this: evitar que la nación olvidara avoid the nation forgetting los logros que este gran presidente americano alcanzó. the goals that this great American president Que accomplished. uno de los mayores fue la emancipación de la esclavitud. That one of the greatest was the emancipation of slavery. Lo que yo quiero hoy es usar una historia bíblica And what I want to use today is use a biblical passage en donde también Dios ordenó que se construyera un monumento. in which God also commanded people to build a monument. Porque la tendencia tanto de nosotros como de la nación de Israel Because the tendency within us as well as the nation of Israel es que olvidamos el gran poder de Dios. is that we sometimes forget the great Es que power of olvidamos God. las cosas hermosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. We forget the great things that God has done in our life. Dios había hecho cosas sobrenaturales por la nación de Israel. God had done supernatural things through the nation of Israel. Sin embargo, no pasó mucho tiempo However, not much time passed cuando ya se habían olvidado de Dios. that they forgot about God. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Listen to what Deuteronomy chapter 6 verse 10 has to say. Esta es la exhortación que Moisés le escribe a la nación de Israel antes de morir. This is an exhortation that Moses gives to the people of Israel before passing Está away. hablando de parte de Dios a la nación de Israel. And he's speaking on behalf of God to the nation of Israel. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría. So when the Lord God brings you into the land of which he swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. to give you large and beautiful cities which you did not build. Me llama la atención porque Dios le está diciendo a la nación de Israel It draws my attention that God is telling the nation of Israel que las bendiciones que ellos iban a recibir that the blessings they were going to receive no era porque ellos las merecían, were not because they deserved it. no era porque ellos la habían ganado. It wasn't because they won it. De hecho, el énfasis de Dios a ellos es este: Actually, the emphasis of God to them is this: ciudades grandes y buenas large cities and beautiful que cities tú no edificaste. which you did not build. Luego el versículo 11 dice: Then in verse 11 it says, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, houses full of all good things which you did not fill, y cisternas cavadas que tú no cavaste, dug wells which you did not dig, viñas y olivares que no plantaste. vineyards and olive trees which you did not plant. Y luego que comas y te sacies, And after you have eaten and are full, aquí viene la advertencia de Dios. this comes the warning of God. Primero le dice que la derramado bendiciones abundantes sobre ellos, It says that he poured out abundant blessings over them porque Dios es bueno, because God is porque good. Dios tenía propósito con ellos como nación. Because God had purpose with them as a nation. Ahora, había un riesgo para la nación de Israel. Now there was a risk for the nation of Israel. Y aquí donde Dios les habla de manera muy clara. And here God speaks to them in a clear way. En el versículo 12 les dice: In verse 12 he says, cuídate de no olvidarte de Jehová, be careful not to forget the Lord, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. En otras palabras, todas las bendiciones que he derramado sobre ti, Israel, In other words, all the blessings I poured out over you, Israel, es por mi pura gracia, is by my pure grace. es por mi misericordia It's contigo, by my mercy with you. es porque tengo propósitos contigo. It's because I have purpose with you. Pero ten cuidado But be careful que no confundas todas las bendiciones que yo te doy that you do not confuse all the blessings I give you como si fuera yo. as if they were me. La bendición de Dios no es Dios. The blessing of God is not God. La mayor bendición que nosotros tenemos The greatest blessing we have no son las cosas materiales que Dios puede darnos, are not the material things God can give us, sino Dios mismo. but God Es Himself. una relación con el Dios Todopoderoso. It's a relationship with the all-powerful God. Por eso, hermano, Dios envió lo más valioso que tenía, a Jesucristo, That's why God sent the most valuable thing He had, Jesus Christ, para que pudiera restablecer la relación con el Dios Padre. so He could reestablish a relationship with God the Father. No por obra para que nadie se gloríe. Not by works, so no one may be glorified. Pero vamos a ser muy sinceros. But let's be very sincere. ¿Cuántos hemos conocido personas How many of us have known people que Dios los ha bendecido who God has blessed financieramente, financially, con buenas casas, with beautiful con homes, buenos carros, with beautiful con cars, hijos saludables, with healthy children, pero después no los vemos más adorando a Dios? but later we don't see them ever worshiping God. Se olvidan de Dios. They forget about God.
Y tengamos cuidado porque si Dios trae este mensaje hoy a nuestras vidas, And let's be careful because if God is bringing this message here to our lives es today, porque todos nosotros tenemos potencialmente la capacidad de hacer exactamente esto. it's because we all have the capacity and the potential to do the same thing. Cuando tenemos necesidad, Señor, ayúdame. When we have needs, Lord, help me. Señor, bendíceme. Lord, bless me. Señor, sáname. Lord, heal me. Señor, provéeme. Lord, provide for me. Pero tan pronto Dios nos sana, nos provee, But the second that the Lord heals us and provides for us, seguimos nuestro camino como si Dios no existiera. we walk along our way as if God didn't exist. Y si queremos un año 2025 próspero, But if we want a prosperous y si queremos 2025, enfocarnos en lo que es más importante, and if we want to focus on what is most important, tenemos que descubrir lo que la palabra nos dice que debemos hacer. we need to discover what the Word of God tells us we must Y do. debemos evitar olvidar todas las bendiciones de Dios, And we must avoid forgetting all of God's que blessings, es una forma de conectarnos o hacernos entender que fue Dios quien nos dio. which is a way of connecting us and allowing us to remember that it was God who gave it to Como us. dije, las bendiciones no es Dios, Like I said, blessings are not God, pero vienen de Dios. but they come from God. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? How many have been blessed by God? Por eso decimos, es Dios el que nos bendice. That's what we said. It's God who blesses us. Decimos, es Dios el que provee. It's God who provides. La palabra declara que la bendición de Jehová es la que enriquece The Word of God says that the Word of God is the one that enriches, y no trae tristeza con ella. and it does not bring sadness with it. Ahora estamos hablando de no olvidarnos de Dios. Now, we're talking about not forgetting about God. Y lo que quiero es compartir con ustedes una historia bíblica And what I want to do with you all is share a biblical passage que creo que los niños cuando eran pequeños los estudiaban muy a menudo. that I think children, even when they were small, they studied it for a lot. Pero como que ya no se escucha hablar mucho sobre este tipo de mensajes. But now we don't hear these types of messages anymore. Y se encuentra en el libro de Josué capítulo 4. And it's found in the book of Joshua, chapter 4. Y quiero que entiendan el contexto. And I want you to understand the context. Ya Moisés había muerto. Moses had already passed away. Dios había establecido a Josué como el nuevo líder de la nación de Israel. God had established Joshua now as the new leader of Israel. Y ahora están por entrar en la tierra prometida. And they're about to enter the promised land. Y están parados frente al río Jordán. And they're standing in front of the Jordan River. Y en ese lugar Dios hace un milagro And in that place, God makes a miracle que es muy similar al milagro que hizo cuando dividió el Mar Rojo. that is very similar to the miracle he performed when he divided the Red Sea. Y es ahí cuando ellos pasan ese río, And it's there in which they pass through that Red Sea, milagrosamente, miraculously, que Dios le dice, creen un monumento. where God tells them, create a monument. Veamos el versículo 1 y 2 de Josué capítulo 4. Let's read verses 1 and 2 of Joshua chapter 4. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, When the whole nation had finished crossing the Jordan, dice todo el pueblo. when it says all the nation, En otras palabras, cerca de 1.6 millones de personas, about 1.6 million o people, posiblemente cerca de 2 millones de personas, or possibly even close to 2 million people, estaban listos por cruzar a la tierra prometida, were ready to cross over to the promised land frente al río Jordán. in front of the Jordan River. Y Dios manda a los sacerdotes que cargaban el arca del pacto And God sends the priests who are going to carry the Ark of the Covenant que fueran delante de ellos. that they would go before them. Y la palabra declara que tan pronto ellos, las plantas de sus pies pisaron el río Jordán, And the Word of God says that the second their foot planted the River Jordan, las aguas milagrosamente se detuvieron. the waters were miraculously stopped. Y la nación de Israel comenzó a caminar en seco a través del río Jordán. And the nation of Israel began to walk along dry land to Jordan. Y Dios le ordena esto. And God orders Cuando this. todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, When the whole nation had finished crossing the Jordan, el Señor dijo a Josué, the Lord said to Joshua, elija un nombre de cada una de las 12 tribus de Israel. choose one man from each of the 12 tribes of Israel. Versículo 3. Verse 3. Y ordénenles que tomen 12 piedras del medio del Jordán, And tell them to take up 12 stones from the middle of the Jordan, donde están los sacerdotes parados. where the priests are standing. Y díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. And tell them to put them down at the place where you stay tonight. Entonces Dios le da una orden. So God gives them an order. Se toma a un líder de la tribu, de cada una de las tribus de Israel. And he says, take a leader from each one of the tribes of Israel. Ellos iban a representar
cada una de las 12 tribus de Israel. They were each going to represent the 12 tribes of Israel. Y ellos tienen que tomar una piedra And they had to take a stone de en medio del río Jordán, from the middle of the Jordan River, cerca de donde estaban parados los 4 sacerdotes sosteniendo el arca del pacto. close to where the 12 men were holding the Ark of the Covenant. De ahí las tomaban, There they took it. las llevaban con ellos They brought it with them al lugar donde iban a pasar la noche. to the place where they were going to spend the night. Ahora, ¿por qué esto es importante? Now, why is this important? Porque el deseo de Dios al crear este monumento Because the desire of God in creating this monument, era ayudar a que la nación de Israel, it was to help the people of Israel, a pesar de las bendiciones que estaban por recibir, despite the blessings they were about to se receive, mantuvieran enfocados en 4 áreas específicas. would stay focused on 4 specific areas, Que son las 4 áreas que yo creo que nosotros como iglesia which are the 4 areas which I believe that us as a church debemos estar enfocados en el 2025. should be focused on in 2025. Lo primero que debemos enfocarnos, The first thing we must focus on, si queremos hacer la voluntad de Dios, if we want to do the will of si God, queremos tener éxito en el 2025, if we want to have success in y si no 2025, queremos olvidar a Dios, and if we don't want to forget God, lo primero es tenemos que enfocarnos en Dios. the first thing we must do is focus on God. Versículos 21 y 22 Verses 21 and 22. dice, en el futuro, It says, in the future, cuando sus descendientes le pregunten, when your descendants ask their parents, ¿por qué están estas piedras aquí? what do these stones mean? Ustedes responderán, You will tell them, porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. because the Israelites crossed the Jordan on dry ground. Recuerda que esto está mirando hacia un enfoque específico. And look, this is looking to a specific focus. Pero es en el versículo 23 donde realmente Moisés le explica a ellos el enfoque importante. But it's truly in verse 23 that Moses explains the focus. Versículo 23 dice, el Señor Dios de ustedes In verse 23 says, the Lord your God hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, did just as he did to the Red Sea, cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. when he kept it dry until we had all crossed. En otras palabras, estas 12 piedras que ellos estaban levantando como un monumento, In other words, these 12 stones that they were raising up as a monument, lo primero que debía recordarles the first thing it must remind them era que tenían que enfocarse en Dios. is that they needed to focus on Él God. dice, el Señor Dios de ustedes. It says, the Lord your O God. sea, esto no es un Dios lejano. This is not a faraway Esto God. no es un Dios impersonal. This is not an impersonal God. Moisés le dice, Josué le dice, perdón, el Señor Dios de ustedes. Joshua says, the Lord your God. ¿Cuánto tienen a Dios, el Señor, como su Dios? How many have the Lord as their God? No estamos hablando de un Dios que está lejano. We're not talking about a God who is far Estamos hablando away. de un Dios que es personal. We're talking about a God who is Un personal. Dios que es relacional. A God who is relational. Con que podemos tener realmente intimidad y una relación con Él. Even though we can have intimacy in a relationship with Him. Pero a menudo las cosas materiales, But oftentimes material things, el ahorro de la vida, the rush of life, el enfoque de alcanzar metas financieras, the focus of trying to achieve financial la goals, preocupación de suplir por nuestra familia, the worry of supplying for our family, nos desvía del enfoque más importante. takes us away from the most important focus. Josué le dice, el Señor Dios de ustedes. Joshua says, the Lord your God. Mira lo que dice, hizo lo mismo que había hecho en el Mar Rojo. It says he did just as he did in the Red Sea. Pero por favor, ¿por qué esto es importante? Now, why is this important? ¿Quién fue que dirigió la nación de Israel cuando se dividió el Mar Rojo? Who was the person who was leading the Israelites when the Red Sea was divided? Moisés. Moses. No era Josué. It wasn't Joshua. Por supuesto, Josué estaba ahí. Of course, Joshua was there. Pero ahora hay un nuevo liderazgo. But now there's a new leadership. Ahora comenzaba una nueva etapa en la nación de Israel. Now a new season in the Israelites was about to Y lo que start. Dios quería que ellos entendieran, And what God wanted them to que understand Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. is that God is the same yesterday, today, and tomorrow. Que el Dios que hizo lo imposible y abrió el Mar Rojo That the God who did the impossible and opened the Red Sea es el mismo Dios que está con ellos ahora y está abriendo
el río Jordán. is the same God that is with them now and was opening way in the Jordan River. El Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho en el Mar Rojo. The Lord your God did just as he did to the Red Sea. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo de nuevo? How many believe God can do it again? A menudo cuando hemos alcanzado ciertas metas en nuestra iglesia, Oftentimes when we've achieved certain goals in our church, mientras yo oro, el Señor me dice, lo haremos de nuevo. as I pray, the Lord tells me we're going to do it Porque a again. veces pensamos que el hecho de que Dios haya hecho algo glorioso y grandioso en nuestra vida, Because sometimes we think that the fact that is that God has done something great and marvelous in our lives, que Él no va a poder hacerlo de nuevo. that he can't do it again. Como que ya Dios se acabaron todos los recursos de Dios. Like all God's resources have been ran out. Pero déjame decirte, Dios es el dueño del oro y de la plata. But let me tell you, God is the owner of gold and silver. Dios no se le agotan sus recursos ni su poder. His resources are not wasted, nor is his power. Hizo lo mismo que había hecho en el Mar Rojo. He did just as he did to the Red Sea. ¿Por qué esto es importante? Why is this important? Porque humanamente ellos no hubiesen podido pasar el Mar Rojo. Because humanly speaking, they themselves could not cross the Red Sea. En otras palabras, ellos tienen que recordar algo. In other words, they needed to remember something. No llegaron donde están por ellos mismos. They did not get to where they are by their own accord. Llegaron ahí porque la mano poderosa de Dios intervino. They got there because the powerful hand of God intervened. Porque Dios hizo lo que era imposible posible. Because God did what was impossible and made it Mira, hermano, possible. tú y yo tenemos que darle gracias a Dios Look, you and I must give thanks to God por todo lo que Dios ha hecho hasta el momento en el 2024. for everything he has done up to this moment in No 2024. podemos recibir gloria por lo que hemos hecho con la ayuda de Dios. We can't receive glory for what we've done with the help of God. Tenemos que darle gloria a Dios. We have to give glory to God. Porque Él es el que ha producido el querer como el hacer por su buena voluntad. Because he's the one who has produced the desire into action according to his Si perfect hemos will. dado con tanta generosidad para misiones, If we've given with so much generosity to gloria a missions, Dios que ha hecho la provisión. glory to God who made provision. Porque si tú has dado con generosidad, Because if you've given with es generosity, porque Dios te ha hecho provisión. it's because God has made provision for you. Amén. Amen? Y por eso, hermanos, nosotros todo lo que podemos alcanzar para el Señor And that's why, beloved brothers, everything we've accomplished for the Lord debe producir gratitud en nuestro espíritu. should produce gratitude in our spirit. Debe producir humildad en nuestro corazón. It should produce humility in our heart. Para recordar que ha sido Dios el que ha hecho posible lo que estamos viviendo. To remind ourselves that it is God who has made possible what we are living. Esto también quiere decir a la nación de Israel: That also wants to tell the nation of Israel, no tengo hijos favoritos. I don't have favorite children. Mi compromiso es con todos. My commitment is with everyone. ¿Cuántos pasaron el río Jordán? How many passed the Red Sea, the Jordan River? Todos. Everyone. Porque Dios hizo provisión para todos. Because God made provision for everyone. Por lo tanto, todos debemos estar enfocados en Dios. Therefore, we must all be focused on God. Y no olvidar que todas las bendiciones que hemos recibido provienen del Dios Todopoderoso. And not forget that all the blessings we have received are provided by God. Ahora, lo segundo que nosotros debemos enfocarnos, Now, the second thing we must focus on, si queremos agradar a Dios if we want to please God, y si queremos realmente enfocarnos y tener éxito el 2025, and if we want to have success in 2025, es que tenemos que enfocarnos en nuestros hijos. is that we must focus on our children. José 4:6 dice: Joshua 4:6 says, para que esto sea señal entre vosotros, that this may be a sign among you, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, and when your children ask their parents tomorrow, diciendo ¿qué significan estas piedras? saying, what do these stones mean to you? O sea, Dios siempre está haciendo cosas en el presente, See, God is always doing things in the present, pensando en el futuro. thinking about the future. Por eso, hermano, todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, That's why God, everything He is doing in our Dios church, lo hace también pensando en la próxima generación. God does it also thinking about the next Y generation. no podemos olvidar eso. And we cannot forget about that. Mientras estamos aquí, While we are here, hay un grupo hermoso de maestros ministrando a nuestros hijos. there's a beautiful group of teachers ministering to our children. ¿Por qué? Porque hay que tener esta conexión Look, we have to have this connection del plan de Dios que continúa por todas las generaciones. of the plan of God that continues throughout generations. Y algo que ocurre que cuando estamos demasiado ocupados, And something that occurs that what happens when we're so busy, los primeros que sufren las consecuencias son los hijos. the first ones that suffer the consequences are his children. ¿Ustedes se acuerdan el plan que desarrolló Faraón? Do you remember the plan that the Pharaoh established?
cuando se estaban multiplicando los hijos de Israel, when the children of Israel were multiplying, dice que él le dobló el trabajo he said he doubled their labor y les hizo preparar los ladrillos y buscar la paja, hacerlo todo ellos mismos. that they from scratch had to establish the bricks and the straw on their own. El propósito de esto no era darles más trabajo. The purpose of this was not to give them more work. Si usted lee el contexto de esa historia, If you read the context of that usted story, descubre que el propósito you will discover that the purpose era exponer a los hijos a la muerte. was to expose children to death. En otras palabras, padres ocupados In other words, busy parents crean hijos que son más vulnerables a los ataques del maligno. create children that are more vulnerable to the attacks of the enemy. Pero cuando Dios hace una obra en tu vida, But when God does a work in your life, Dios siempre la hace pensando en la próxima generación. God always does it thinking about the next A generation. menudo yo oro al Señor. Oftentimes I pray to Le doy God gracias por lo que Dios ha hecho a través de mi persona. and I give thanks to God for what He's done through my person. Pero siempre estoy pensando en lo que Dios puede hacer a través de mi hijo, I'm thinking always on what God can do through my son, a través de mi hija through my daughter, y a través de ustedes que son mis hijos espirituales. and through you all that are my spiritual children. Y siempre oro por eso. And I always pray for Y that. siento en mi espíritu que estamos entrando en una nueva etapa en esta iglesia, And I feel in my spirit that we're entering into a new season in this en donde church, Dios particularmente me está llamando a mí a enfocarme en la nueva generación. where God in particular is calling me to focus on the new generation. Porque Dios me ha hecho entender que todo lo que Dios hace ahora Because God has helped me understand that everything He is doing now, siempre lo hace pensando en la generación venidera. He always does it focusing on the next generation. Por eso cuando le dice a la nación de Israel That's when He tells the nation of Israel que tenían que enfocarse en sus hijos, that they needed to focus on their le dice esto: children. para que esto sea señal entre vosotros, It says that this may be a sign among you. y cuando vuestros hijos os preguntaren a sus padres mañana qué significan estas piedras. And when your children ask their parents tomorrow saying, what do these stones mean to you? Versículo 7 dice qué es lo que significa. Verse 7 says what they mean. Dice: le responderéis Then you shall answer them que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord when it crossed over the Jordan. El arca de Jehová representaba a Dios mismo, The ark of the covenant represented God Himself, la presencia de Dios. the presence of God. Y cuando él le dice a ellos, cuando ellos te pregunten, And when they ask you, le vas a responder you will respond. lo que sucedió. What happened? Que las aguas de Jordán fueron divididas delante del arco del pacto de Jehová. That the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. Y después añade estas palabras: And then they add these words. y estas piedras And these stones servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. shall be for a memorial to the children of Israel forever. O sea, Dios está conectando See, God is connecting que el enfoque nuestro no solamente tiene que estar en Él, that our focus can not only be on Him, pero si realmente está en Dios, but if it is truly on lo God, segundo que va a ocurrir es que nuestros ojos, nuestro enfoque va a estar puesto a la próxima generación. the second thing must occur is that our focus must be on the next generation. Porque si usted no lo sabía, déjeme decirle un secretito. Because if you didn't know, let me tell you a secret. Casi el 100% Almost 100% de los que estamos aquí presentes, that are here present, si Cristo no viene antes, if Christ doesn't come before, en 100 años no estaremos aquí. in 100 years we won't be here. Si acaso algunos de la nueva generación. Maybe some of the new generation. ¿Usted te imagina como que Dios limpia toda la generación Can you imagine like God just cleans out a new y trae una generation nueva generación? and there's a completely new generation? Nuestra responsabilidad es prepararlos para el futuro. Our responsibility is to prepare them for the future. Es prepararlos para que ellos no se olviden de las obras gloriosas que Dios hizo. It's to prepare them so they don't forget of the glorious miracles God has done. Eso debe ser una señal. That should be a sign. Estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. And these stones shall be for a memorial to the children of Israel forever. Ahora piensen en esto. Now please think of this. Estas piedras estaban escondidas bajo aquellas aguas que ellos temían. These stones were hidden underneath the waters of which they feared. Dios las sacó a la luz God brought them out to light, y se convirtieron en un recordatorio para la nueva generación and they became a reminder for the new generation de que no hay nada imposible para Dios. that there is nothing impossible for God. En otras palabras, aquello que estaba oculto, In other words, that which was hidden, que eran esas piedras que no se veían porque el agua las había tapado, which were those stones because the water was covering it,
son las mismas que Dios utiliza para recordarle el gran poder de Dios. are the same ones that God utilizes to remind them of the great power of God. Mira, a menudo lo que nos da temor es las cosas que están ocultas, Look, often what gives us fear are the things that are hidden, las cosas que no sabemos, the things that we don't know las about, cosas que no entendemos. the things we don't understand. Pero Dios nos llama a dar pasos de fe. But God calls us to take steps of Y faith. me llama la atención que los primeros que caminaron And it draws my attention that the first ones who fueron walked los líderes, los sacerdotes de were the Dios, leaders, the priests of que God, cargaban el arca del pacto. that were carrying the Ark of the Fueron Covenant. ellos los primeros que se mojaron sus pies. They were the first ones to wet their feet. La palabra declara que tan pronto ellos pisaron el Jordán, The word declares that the second they stepped foot on the Jordan, inmediatamente el agua dejó de fluir hacia ellos. immediately the water stopped flowing Y towards them. Dios hizo posible que se abriera un nuevo camino para la nación de Israel. And God made possible for a new way to open up for the Israelites. Eso significa que Dios tiene control de todas las cosas, incluyendo la naturaleza. That signifies that God has control of everything, including nature. Dios no quería que sus memorias no fueran las memorias negativas de Egipto, God didn't want their memories to be the negative ones of Egypt, donde ellos estaban limitados y fueron esclavos. where they were limited and were enslaved. Dios quería que su memoria fuera la memoria de un Dios todopoderoso que abrió un nuevo camino. He wanted that their memories be a one of a God who is all powerful, who opens a way. A menudo estamos pensando en las cosas negativas del pasado. Oftentimes we're remembering the things that are negative from the past. Pero ¿cuántos saben que dice la palabra que todo obra para bien? But how many know that the Word of God declares that everything works for Para good aquellos que son llamados conforme a los propósitos de Dios. for those who are called according to God's purpose? Eso fue lo que Dios hizo con la nación de Israel. That is what God did with the nation of Israel. Dios quería recordarles a ellos God wanted to remind them y a sus hijos and their children que no cruzaron el Jordán por sus propias habilidades o fuerza, that they did not cross the river Jordan by their own strength and power, sino que fue Dios quien abrió ese nuevo camino para ellos. but it was God who opened a new way for them. Dios quería que esta nueva generación God wanted this new generation supiera que Él podía hacerlo de nuevo. to know that He could do it again. Primero el Mar Rojo, First the Red Sea, luego el río Jordán. then the Jordan. Mire, cuando yo medito en esto, When I meditate on this, no puedo evitar de pensar cuán bueno Dios ha sido con nosotros. I can't help but remember how good God has been with us. Es como que si Dios me hubiese llevado por este carril de la memoria de los últimos 22 años. It's almost as if God took me through memory lane through these past 20 plus years. Cuando comenzamos en la ciudad de Esmirna, When we started in Smyrna, allí tuvimos 5 años. there we were 5 years. Después Dios nos abrió puertas para reunirnos en un pequeño local por 4 meses. Then God allowed us to meet in a very small facility for 4 months. De ahí Dios nos abrió puertas para reunirnos en New Life Baptist Church en la Canton Road. Then we were able to meet at New Life Baptist Church in Canton Road. Estuvimos ahí cerca de unos 6 años. We were there about 6 years. Cuando nos multiplicamos When we multiplied, y ya no cabíamos en ese lugar, and later we didn't fit in that place, Dios nos abrió puerta en Noonday Baptist Church. and God later opened the door in Noonday Baptist Church. Y finalmente, después de 12 años And finally, after 12 de ver years la mano de Dios abriendo of puertas, seeing the hand of God open doors, Dios nos dio estas facilidades. God gave us these facilities, Nuestra tierra prometida, our promised land, donde ya llevamos 10 años. where we're already here 10 years. Amén. Amen. O podemos decir, Or we could say, los que tienen fe conmigo, those who have faith with me, parte de nuestra tierra prometida. part of our promised ¿Usted cree land. que Dios puede hacerlo de nuevo? Do you think God can do it ¿Que Dios again? puede hacer cosas más grandes? God can do even greater things? Ese es el Dios que le servimos. That's the God whom we serve. Mejor no le digo todos los sueños que tengo, Let me better not yet tell you all the dreams I porque have, algunos se asustarían. because many would be scared. Pero conozco al Dios que le sirvo. But I know the God whom I serve. Para Él no hay nada imposible. For him there's nothing Hace años impossible. atrás Dios me dijo, Ezequiel, atrévete a soñar despierto. Years ago, God told me, dare to dream awake. En otras palabras, comienza a ver lo que puedo hacer posible si tú me obedeces en fe. In other words, believe, if you believe in faith, what I can do in you and through you. Y ese es el deseo y lo cual yo le oro a Dios para la nueva generación. And that is the desire that I have for, and the prayer that I have for the new generation. Que cuando ellos vean lo que Dios ha hecho a través de nosotros, That they see what God has done through us. pueden saber que Dios puede hacer iguales cosas o más grandes a través de ellos. They know that God can do equal things or even greater things through them. ¿Jóvenes lo creen? Youth, you believe it? ¿Jóvenes lo creen? Youth, you believe it? Hay 2 o 3 que no son jóvenes que se colaron. There's 2 or 3 non-youth that also said it. Pero qué bueno que lo creen. But good that you believe it. Tenemos que enfocarnos
en nuestros hijos. We have to focus on our children. Número 3, Number 3, tenemos que enfocarnos en el mundo. we need to focus on the world. Mire, recuerden que estamos hablando de este monumento de 12 piedras Remember, we're talking about this 12-stone monument que los enfocaba en Dios, that they focus on God. los enfocaba en la nueva generación, It would focus them on the new generation. pero también Dios quería que los enfocara en el mundo. But it also, God wanted them to focus on the world. Vea conmigo el versículo 24. Observe with me in verse 24. Para que todos los pueblos de la tierra, That all the peoples of the earth, ¿quiénes? who? All Los pueblos de la tierra the peoples of the earth conozcan que la mano de Jehová es poderosa. may know that the hand of the Lord is mighty. Pero nota, para si nosotros queremos agradar a Dios, In other words, if we want to please God, si queremos realmente hacer la voluntad de Dios, if we want to truly do the will of God, nuestro enfoque tiene que estar primero en Dios, our focus first needs to be on God. segundo en la próxima generación, nuestros hijos, Second, on the next generation, our children. tercero en el mundo. Third, on the world. Porque el mundo tiene que saber y conocer que existe un Dios poderoso. Because the world needs to know that there lives a powerful God. O sea, Dios está diciendo, este monumento conmemorativo que ustedes están construyendo God is saying that this commemorative monument that you guys are building no es solamente para ustedes. is not only for you all. Es para que cuando otros lo vean, It's that for when others see it, pregunten también qué es, they also ask, what is it? por qué lo crearon. Why did they believe it? Y Who la created it? razón específica es esta: And the specific reason is para this. que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. That all the peoples of the earth may know that the hand of the Lord is mighty. It's not just about you and me. No solamente se trata de tú y de mí. The greater focus that God wants us to have, El enfoque más grande que Dios quiere que tengamos it's out there in the world. es allá afuera en el mundo. Porque si seguimos aquí nosotros enfocados en Dios y en nuestros hijos y en nosotros mismos, Because if we just stay here focused on us and ourselves and God, entonces no estamos cumpliendo la misión completa de Dios. then we're not fulfilling the entire mission of God. Por eso que damos para misión. That's why we give to missions. Este año, si no me equivoco, tenemos cerca de 8 o 10 viajes misioneros. This year, if I'm not mistaken, we have close to 8 to 10 different missions trips. Porque no queremos solamente dar para misiones. Because we not only want to give toward No queremos missions, solamente orar por los we not misioneros. only want to pray for the missionaries, Queremos convertirnos en la misión de Dios. we want to also become the mission of God. Yendo a esparcir la buena nueva del Evangelio. Going to disperse the good news of the gospel. Hay gente que son felices viniendo a la iglesia, There are people so happy just living in church, pero no comparten con nadie la buena nueva del Evangelio. but they share with no one the good news of the Ay, me gospel. encanta la iglesia. Oh, I love church. Esos hermanitos tan dulces. Those beautiful children and people. Cuando estoy en crisis, me visitan, When I'm in crisis, they visit me. me muestran el amor. They show me love. Pero su vecino se está perdiendo. But their neighbor is being lost. Su vecino está en crisis. Their neighbor is in crisis. Y no saben que el Dios que los salvó a ellos también puede salvar a su vecino. And they don't know that the God that saved them can also save their neighbor. Iglesia, Dios quiere que estemos enfocados en Él, Church, God wants us to focus on en la Him, nueva in the generación, new generation, pero también en el mundo. but also on the world. Porque en el mundo Dios va a salvar gente. Because in the world, God will save people. Jesús dijo, hay ovejas que son mías que no están en este redil. Jesus said that there are sheep of my sheepfold that are not within this herd. Y Dios quiere traerlos. And God wants to bring them. Y Dios lo trae a través de la buena nueva del Evangelio. And God brings them through the good news of the gospel. Me llama mucho la atención. It draws my attention. Dice que el enfoque es que todos los pueblos de la tierra It says that all the peoples of the earth conozcan que la mano de Jehová es poderosa. may know that the hand of the Lord is mighty. ¿Por qué ustedes creen que Dios le dice eso? Why do you think God tells them that? Es porque hay gente que necesitan que Dios haga milagros poderosos en sus vidas. It's because there are some people who need God to do a miraculous work in their life. ¿Conoces a alguien que necesita un milagro? Do you know someone who needs a miracle? Ahora te hago otra pregunta. Now I ask you this next question. ¿Ya le hablaste del Dios que puede hacer el milagro realidad? Have you ever already spoken to the God who can make that miracle a reality? Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de este monumento. And that's what God wants to do through this Que monument. estemos enfocados en el mundo. That we be focused on the world. Ahora, por favor, escúchenme. Now please listen to me. Porque a veces pensamos que el monumento más grande que nosotros podemos tener Because oftentimes we think that the greatest monument we can have es una cruz. is a cross. Y aunque eso es un mensaje del cristianismo, And even though un that is a símbolo, message of Christianity, usted sabe que ese no es el mayor
conmemorativo que Dios quiere que tú tengas? Did you know that that's not the greatest commemorative monument God wants us to have? El monumento más grande que Dios quiere que tú tengas The greatest monument God wants you to have eres tú mismo. is your own life. Tú eres el mayor monumento que Dios quiere exhibir ante las naciones. You're the greatest monument God wants to exhibit to the nations. Pedro estableció esta verdad. But he established this truth. En 1 Pedro 2:9 él dijo, mas vosotros sois linaje escogido, In 1 Peter 2:9 he says, but you are a chosen people, real sacerdocio, a royal priesthood, nación santa, a holy nation, pueblo adquirido por Dios. God's special Y possession. aquí está la razón And this is the reason, o el propósito. or the purpose, Para que anunciéis la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Tú y yo somos el monumento más importante que Dios quiere utilizar. You and I are the greatest monument God wants to utilize. Porque tu vida es un testimonio de que Dios es poderoso. Because your life is a testimony that God is powerful. ¿Cuántos estaban enfermos y Dios los ha sanado? How many were sick and God has healed them? ¿Cuántos no tenían provisión y Dios le ha hecho How many provisión? did not have provision but God created provision? ¿Cuántos estaban perdidos en el pecado, How many were lost in sin, en los vicios, in vices, en ataduras? in addictions? Pero Dios los ha hecho libres. But God has set them free. Tú eres el mayor monumento que Dios quiere que la gente vea. You are the greatest monument God wants to see. Claro que no se trata de ti. Of course, it's not about you. La cuestión es que cuando la gente te pregunta, But the question is that when people ask tú you, no eres el que yo conocía 10 años atrás. aren't you the person I knew 10 years ago? ¿Qué te ha pasado? What has happened to Dice, you? bueno, yo soy el monumento. Well, I'm the monument. Pero recuerda a quién, apunta hacia quién. But you remind them and you point to who? Hacia Dios, To God, el que te cambió. the one who changed La you. mano poderosa de Dios es real. The powerful hand of God is El real. nombre de Jesucristo es poderoso. The name of Jesus Christ is No powerful. me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. I'm not ashamed of the gospel because it is power from God. Por eso tenemos que estar enfocados en el mundo. That's why we must be focused on the world. Ahora ocurre algo muy interesante. Now, something interesting occurs. Y este es el cuarto punto y con esto voy a terminar. And this is the fourth point, and with this I'm going to finish. Para que me inviten pronto. So that they also invite me again. Y es que tenemos que enfocarnos en el futuro. Is that we must focus on the future. Versículo 9 de Josué 4 dice: Verse 9 of Joshua chapter 4 says, Josué también levantó 12 piedras Joshua also set up 12 stones en medio del Jordán, in the middle of the Jordan, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. in the place where the feet of the priests who bore the ark of the covenant stood. Ahora, por favor, entienda que Dios le dijo primero: Now please understand that God told them first, saquen 12 piedras take 12 stones que estaban a los pies de los sacerdotes that were at the feet of the priests y llévelan con ustedes a donde van a pasar la noche. and take them with you where you're going to spend the night. Y allí en ese lugar donde pasaron la noche ellos construyeron un monumento. And there that night where they were spending the night, they created a monument. Pero ahora parece que Josué hace algo voluntario. But now it seems that Joshua does something out of his own volition. No hay evidencia bíblica que Dios le ordenó hacer esto. There's no biblical evidence that God ordered him to do this. Pero aparenta como que Josué quiere hacer algo para darle un mensaje también a la nación de Israel. But it seems like Joshua also wants to do something to give a message to the nation of Israel. Y lo que él hizo fue esto. And what he did was this. Dice, levantó 12 piedras en medio del Jordán. He raised 12 stones in the middle of the Jordan. O sea, allí está poniendo ahora 12 piedras en medio del Jordán. Now he's setting up 12 stones in the middle of the Jordan. Ahora me llama la atención algo importante. Now it draws my attention something important. La intención de Josué The intention of Joshua era enfocar a Israel en el futuro. was to focus the Israelites on the future. Era darles la esperanza de un nuevo comienzo. It was to give them hope of a new start. Recuerde que esas piedras Remember that these stones ya no serían visibles. were no longer visible. Quedarían atrás escondidas bajo el agua. They would be left behind, hidden under the water. En otras palabras, In other words, unas serían unas piedras que estarían hechas en un monumento. there were some stones that were set up in a monument. Pero estas piedras que ahora estaban poniendo allí en aquel lugar But now these stones that they were placing in that place eran piedras que estarían debajo del agua.
were stones that were going to be placed underneath the water. Yo creo en mi corazón que Dios quiere hacernos entender esto. I believe that in my heart, God wants us to understand Esas this. piedras representan el pasado. Those stones represent the Las past. cosas que no podemos ver. The things we cannot O see. las cosas que debemos dejar atrás. Or the things we need to leave behind. Las aguas pronto iban a cubrir esas piedras. The waters were soon going to cover those stones. La sangre de Jesucristo nos limpia y nos cubre de todo pecado. The blood of Jesus Christ covers us of all Así sin. como aquellas piedras iban a ser cubiertas con el agua del río Jordán, Just as those stones were going to be covered by the river Jordan. también la sangre de Jesucristo iba a limpiar nuestras vidas. Also, the blood of Jesus Christ will also ¿Te acuerdas cover. qué pasó con Naamán? You remember what happened with Naaman? Aquel hombre del ejército, el ejército sirio, That man of the Syrian army que tenía lepra. who had Y leprosy. Dios le dijo, sumérgete 7 veces en el río Jordán. And he said, submerge yourself 7 times in the river Y Jordan. cuando lo hizo en obediencia, And when he did it in su obedience, lepra desapareció. his leprosy was off. Mira, a menudo tenemos que ser obedientes a Dios. Look, oftentimes we need to be obedient to God. Y tenemos que enfocarnos realmente en el futuro. And we truly need to focus on the future. Ay, pastor, pero es que este año me fue tan mal. Oh, pastor, but this year was terrible for me. Si eso fue de este año, ¿cómo será el próximo? If that was that for me this year, how's the next year going to be? Si no lo logré este año, mucho menos el año que viene. If I didn't accomplish it this year, much less next year. Y a menudo estamos enfocados en las cosas del pasado. And often we're focused on the things of the past. Pero Dios quiere que ese monumento nos enfoque también en el futuro. But God wants that monument to also focus us on the future. De hecho, Pablo toca este punto en Filipenses 3, versículo 12. Actually, Paul touches on this topic in Philippians 3:12. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. It's not that I have already obtained all this or I've already arrived at my goal. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. But I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Me encanta como lo dice el versículo 14. I love how verse 14 puts it. Versículo 13 y 14, Pablo sigue hablando. Verse 13 and 14, Paul continues saying, Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Brethren, I do not consider myself to have taken yet hold of it. ¿Qué es lo que tú no has alcanzado todavía? What have you not taken hold of yet? ¿Qué es lo que tú deseabas alcanzar en el 2024 y no lo lograste? What did you want to achieve in 2024 and O you no se weren't hizo able to accomplish posible. it? Or it was impossible? ¿Será que ya no tienes remedio? Could it be that you no longer ¿Será have, que es una meta que debes sacar de tu agenda? that it be a goal that you need to take out of your agenda? ¿O será que Dios puede hacerlo realidad en el 2025? Or could it truly be that God can make it a reality in 2025? Pablo dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, Paul said, brethren, I do not consider myself to have yet taken hold of pero it. una cosa hago, But one thing I do, olvidando ciertamente lo que queda atrás forgetting what is behind y extendiéndome a lo que está por delante, And- prosigo a la meta. and straining toward what is ahead, I press on toward the goal. A mí siempre me ha llamado la atención que Pablo dice, una sola cosa hago, una cosa hago. And it draws my attention that Paul says, only one thing I do. Pero menciona dos cosas. But he mentions 2 things. Y él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Y la razón por la cual Pablo dice, una cosa hago, And the reason why Paul says one thing I do es porque tú no puedes extenderte para alcanzar lo que está delante is because you cannot extend for what is ahead of you si sigue con tu mano extendida hacia atrás. if you continue with your hand extended O estás backwards. enfocado en el pasado Or you're focused on the o past, estás enfocado en el futuro. or you're focused on the future. Nadie puede cambiar el pasado, No one can change the past, pero podemos aprender del but pasado. we can learn from the O sea, past. Dios no está diciendo, cuando dice olvidando lo que queda atrás, no significa que vamos a olvidar todo lo que nos pasó, Forgetting what lies behind us is not forgetting everything that has happened to us, pero significa no estés dándole cráneo, como decimos, o pensamiento a esas cosas constantemente. like we say, don't give it any like headspace of what happened in the past, Sino enfócate en lo que está por delante. but focus yourself on what is ahead. A menudo, hermano, tenemos tantas frustraciones Sometimes we have so many frustrations por las cosas que no hemos alcanzado of all the things we haven't fulfilled, y seguimos pensando en ellas. and we continue thinking about it. O tenemos tantas frustraciones We have so many frustrations por las cosas que hicimos que no deberíamos haber hecho. of the things we did that we shouldn't have done. ¿A cuánto le ha pasado eso? How many have thought about that? Todos hemos cometido acciones
incorrectas, All of us have committed incorrect actions, pensamientos incorrectos, incorrect thoughts, palabras incorrectas, incorrect acciones words, incorrectas. incorrect actions. Pero vamos a quedarnos ahí. But let's not stay there. Mira, si has cometido un pecado, confiésaselo al Señor. If you've committed a sin, confess it to the Lord. El que confiesa su pecado, dice la palabra, y se aparta, alcanza misericordia. The word says that the one who confesses their sin and departs from it receives mercy. Pero una vez que haces eso, But once you do that, persigue la justicia y la santidad, pursue righteousness, olvidando ciertamente lo que queda atrás forgetting what is behind y extendiéndome a lo que está por delante. and straining towards what is ahead. Prosigo a la meta. I press on toward the goal. Mira, hermano, lo que hemos alcanzado durante el 2024 Look, brothers, what we have achieved during 2024 no es nuestra meta final. is not our final goal. Hay más que hacer. There's more to do. Este es solo un eslabón en la cadena de las grandes cosas que alcanzaremos para Dios. This is just one link in the chain of great things we will achieve for God. Pero para hacerlas una realidad, But to make them a reality, tenemos que estar enfocados en lo más importante. we have to be focused on what is most important. Déjeme decirles, van a haber muchas distracciones en el 2025. Let me tell you, there's going to be a lot of distractions in 2025. Hay que ser selectivos donde ponemos nuestro enfoque. We must be selective where we place our focus. Y Dios ha sido claro con nosotros. And God has been clear with us. Si queremos ser exitosos en el 2025, If we want to be successful in 2025, tenemos que enfocarnos en Dios. we need to focus on God. Tenemos que enfocarnos en esta nueva generación. We need to focus on this new generation. Tenemos que enfocarnos en el mundo. We need to focus on the world. Y por último, tenemos que enfocarnos en el futuro. And lastly, we need to focus on the future. ¿Cuánto están listos para enfocarse? How many are ready to focus? Si ese eres tú, ponte de pies conmigo. If that is you, stand to your feet with me. Padre, te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word, Palabra viva y eficaz. a living and efficient word, Una palabra que es una lumbrera a nuestros pies y a nuestro camino. a word that is a light unto our path. Yo te pido, Dios eterno, I ask you, Father, que lo que tú tienes que hacer en nosotros, hazlo. what you want to do in us, you do it. Te damos gracias por lo que ya has hecho en nosotros y a través de nosotros. I thank you for what you have done in us and through us. Pero no vamos a enfocarnos solamente en las victorias pasadas And we're not just going to focus on past victories o los fracasos pasados, or the past failures, sino que vamos a enfocarnos en el futuro. but we're going to focus on the future. Así como Israel hizo un monumento Just as Christ made a monument para acordarse de tu grandeza, to remind us of your greatness, de las cosas que eran importantes. of the things which were important. Hoy nosotros hacemos un alto Today we make an altar y reconocemos, Padre mío, que en este altar and we recognize that on this altar tenemos que sacrificarnos nosotros primero. we must sacrifice ourselves first. Morir a nuestro yo. Die to Cargar nuestra ourselves. cruz diariamente Carry our cross daily para que tú puedas vivir en nosotros. so that you may live in us. Que digamos como dijo el apóstol Pablo, And we say as the Apostle Paul said, con Cristo estoy juntamente crucificado. I am united with Christ, Crucificado con Jesús. crucified with Christ. Ya no vivo yo, I no longer live, mas Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Amén. Amen. En esa comunión, In that communion, Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otra parte del mundo,
Le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.